Hay que madrugar. Es carísimo y hay que llevar comidita. Hay momentos en la vida donde hay que bajarse de los tacones y este es uno de ellos. Y 7 euros del alma, qué dolor. que solamente es para usar en 24 horas. Aparte de que nos tocó pagar en efectivo, nos han clavado. Hola, hola, chicas y chicos. Somos 100 Ciudades. Muy buenos días. Buenos días, y hoy nos vamos para Sintra y en tren, ¿no, Mona? Sí, sí, sí. Transporte público. Pues, ¿cómo es? Primero que todo, llegar a la estación de Rocío. Vamos a llegar una vez. Estación de Rocío. Llegamos al metro, que está bastante bien señalizado. Sí. O sea, señalizado para decirnos por dónde queda la estación. Que al final tienes que salir a la calle para entrar a la estación. Y encontrarla, exactamente. Nos ha servido la tarjeta que habíamos recargado previamente. Nos han recomendado que Sintra pues tiene un microclima, así que ir un poquito más abrigaditos, bueno, si no es época de verano y que llueve. Pues no siempre, pero bueno, nosotros nos hemos arriesgado y nos hemos traído. Y la otra recomendación que nos dieron, ¿no? Que es carísimo y hay que llevar comidita. Llevamos comidita, llevamos bocata. Y acabamos de llegar a Sintra. Recomendaciones. Hay que madrugar porque la afluencia es bastante alta. Estamos entre semana y fijaros que hay muchísima gente. La recomendación, no venir en domingo porque esto es así. Y también que las sillas no son numeradas. No por el hecho de que pagues te aseguran que tengas derecho a silla. Son 40 minutos, así que el que primero encuentra la silla, primero se sienta. Y llegamos al Palacio da Pena. El autobús 434 tardó desde Sintra hasta la taquilla media hora, así que hay que tenerlo presente. Luego, una vez bajas del autobús, te acercas a lo que es la parte para comprar los tickets. Si los compras por internet, tienes un 5% de descuento. Nosotros no los hemos comprado por internet, le das a la pantallita, es bastante sencillo, es muy intuitivo y aprovechamos y compramos el minibús, justo el que acaba de pasar al lado mío. Son 3 euros, ¿no? Por persona, tanto ida como regreso. No es muy lejos el trayecto, pero ya que vamos a caminar bastante, son alrededor de 500 metros y en subida, pues ¿por qué no nos evitamos esto? Y tampoco es excesivo el precio. 14 euros por persona más 3 euros del suplemento del minibús. Pues es la tercera vez que venimos aquí al Palacio da Pena, pero es la primera vez que vemos tanto turista. Sí, o sea, y eso que esto se supone que no es temporada alta. Bueno, lo de la fila es especialmente porque va la fila por las habitaciones del palacio. Sí, bueno. Nosotros no somos mucho de museo ni nada de eso, lo bonito está por fuera. Por fuera, las fotos de afuera, de adentro, pues bueno, a ver, eso ya no queremos entrar en conflicto porque hay gente que le gusta mucho leer y la audioguía. Estamos disfrutando de... Aquí lo mejor es las fotos por fuera, que no es fácil porque mira qué cantidad de gente. También aquí adentro hay una zona de cafetería, nosotros ya habíamos traído nuestro lunch, así que nos sirvió. También hay que decir que la distancia de este palacio es porque antes era un monasterio de frailes, entonces ya los frailes jerónimos pues querían intimidad. Ya luego se desplazaron a la zona de Belén y el rey Fernando II compró esta ruina y pues las ruinas quedaron destruidas por el famoso terremoto de 1755 y decidió construir un palacio como obsequio, se lo dio a su esposa María II de Portugal. Este palacio es muy ecléctico, ¿no? Tiene una mezcla de varios estilos. Otomán, es una arquitectura muy diferente, poco, sí. Propia del romanticismo también. Bueno, ya hemos terminado la visita al Palacio da Pena y como siempre, nunca defrauda, espectacular, pero demorado. Mira, ahí se alcanza a ver el autobús 434, nos acabamos de bajar de allí e inmediatamente seguimos a más adelante, unos 70 metros, y llegamos a la parada del 435, que ese es el que nos va a llevar a la quinta de Regaleira. Exactamente, se supone que tiene una frecuencia de cada 30 minutos y pues nada, con suerte. Contemos lo de la clavada que nos pegaba con el autobús. Hoy sí, cuando compren ticket en el bus de ida, de regreso también cómprenlo. Porque nosotros pues pagamos. El tipo no nos dijo nada también. A ver, dijo ida y vuelta. Exacto, ida y vuelta, nosotros dijimos ida. Y dijimos, pero de vuelta se puede comprar allá. Sí, si quiere cómprelo. Claro, sí se puede comprar, pero vale el doble. Y hay que pagar en cash, efectivo. Así. Porque cuando lo compras aquí en el pueblo puedes pagar con tarjeta. Pues aparte de que nos tocó pagar en efectivo, nos han clavado. Y estamos aquí en la Quinta da Regaleira.
hemos venido en un autobús donde nos ha salido por un ojo de la cara, porque no pasó por lo menos en media hora el autobús que se supone que nos trae aquí, que es el 435. Por las prisas hemos cogido uno que estaba en la parada 435, pero era como va en circuito turístico y hemos pagado 13,50 cada uno. 27 euros del alma. Que solamente es para usar en 24 horas y va parando por cada circuito. Tiene una frecuencia de 15 minutos, aunque para nuestro modo creo que tardó más de 15 minutos en pasar, pero al final el otro autobús, el 435 original, nunca pasó. Entonces no lo hemos visto pasar. No. Así que nada, seguir andando porque hay que pagar la entrada por la Quinta da Regaleira. Pues estamos aquí en la Quinta da Regaleira. Entrada para adultos 11 euros por persona y cierra a las 5:30. No es la misma afluencia de visitas como el Palacio da Pena, pero aquí tiene su joyita la corona y es el pozo iniciático. Ahora, tomarse una foto en condiciones es un poquito complicado porque te están metiendo prisa constantemente. El pozo iniciático es básicamente una torre invertida donde vas bajando, bajando, bajando y al final hay una estrella. Se supone que este llamado pozo iniciático se cree que servía para rituales de masones que representaban el tránsito desde la muerte, el fondo donde hay una cruz templaria de mármol, a la reencarnación, que es la salida. Recomendación, hay que tomar la foto desde arriba, que es donde hay más luz, porque luego si esperas muy abajo ya se queda movida y no tiene el mismo sentido, ¿no? Sí, es difícil porque sí. Está diciendo uno cada rato, bueno, bajen. Quickly. No puede uno parar por ahí se hace uno tonto y... Sí, más de uno nos hacemos los tontos, pero toca así como que nos te están metiendo prisa. Ya luego al final ya hay una serie de grutas, de túneles donde se comunica. En una es la Gruta de Oriente y luego sales a una cascada muy bonita. Esta quinta, bueno, es ahorita que vamos como el palacio principal, ¿no? Sí, pero realmente son los jardines, ¿no? Pues los jardines es lo bonito y aquí sí hay que perderse, nunca mejor dicho, caminando porque el mapa que ponen ahí tampoco es muy claro, ¿no? Lo mismo, calzado cómodo porque, a ver, estamos en bajada, hemos visto una señora y eso que yo soy chica de tacones, pero hay momentos en la vida donde hay que bajarse de los tacones y este es uno de ellos si no queréis pasarla mal. Y eso que no está lloviendo. Y al fin hemos llegado al casco histórico de Sintra. A ver, las callejuelas son preciosas, súper adoquinadas como todo en Portugal. Intentamos sacar al máximo provecho la inversión del autobús de los autobuses. Sí, pero primero estuvimos en el castillo do Mouros y la verdad que no nos llamó mucho la atención. Cobran la entrada, pues 8 euros, ¿no? 8 euros. Lo que pasa es que ese es como más de ver paisajes. Sí, habían algunos restos arqueológicos y la verdad que no es nuestro rollo. Al que le guste eso, fenomenal. Pero bueno, que resumimos, que en Sintra lo que nos gusta más a nosotros y lo que recomendamos son dos. Así, los dos. Palacio da Pena y la Quinta da Regaleira. Sí. Hay muchísimos más. De hecho, estos autobuses de Palacio Monserrate. Exacto, cobran 13,50. Y te puedes bajar las veces que haga falta, la línea verde, la línea amarilla. Pues todo va en gustos, pero básicos esos dos. Los imprescindibles. Y de ahí en adelante lo que cada persona escoge. Ahora vamos a callejear un poquito por aquí y ya luego pues vamos a ir a la estación de tren. Pues nada, que nos vamos haciendo cola para ir a casita. No se te olviden, somos en Ciudades, dale me gusta, comparte y nos vemos en la siguiente. Chao.